Te vamos a contar hoy todo sobre uno de los más importantes imperios de la América precolombina. Hablamos de una civilización avanzada en muchos aspectos, pero con un desarrollo tecnológico que no había llegado a alcanzar el nivel que tenían las potencias europeas. Un imperio cuya capital llegó a ser una de las ciudades más increíbles de la historia. Un pueblo que en sus primeros 100 años logró conquistar el Valle de México, y en los siguientes 100 años logró conquistar muchas regiones de Mesoamérica. Para el momento en el que los españoles llegaron al territorio, el imperio azteca controlaba la mayor parte de lo que hoy es México y Centroamérica, con 15 millones de habitantes. Sus palacios eran tan vastos y sofisticados como los de las mayores ciudades de Europa, y sus templos rivalizaban con las pirámides egipcias. ¿Cómo logró semejante expansión? ¿Cuáles fueron sus fortalezas? ¿Por qué este imperio, que logró semejante expansión durante 200 años, colapsó en solo 2 años? Todo esto y mucho más te lo contamos en menos de 10 minutos. Como siempre, ubiquémonos en tiempo y espacio siguiendo nuestra línea de tiempo. Estamos en Mesoamérica, en el año 1400 de nuestra era. Es el momento en el que en la región andina se consolidaba el Imperio Inca. En Europa transcurría la etapa del Renacimiento, en pleno apogeo del Sacro Imperio Romano-Germánico. Se fortalecía también en esa época el Imperio Otomano, que ocupó parte de Europa, África y Asia, mientras que en China la dinastía Ming llegaba a su apogeo. La cultura azteca es la descendiente de los dos grandes imperios que la precedieron en el centro de México, los teotihuacanos y los toltecas. ¿Cómo surge la civilización azteca? Los aztecas produjeron una gran cantidad de documentos de los cuales muy pocos han sobrevivido. Uno es el Códice Boturini. Este códice narra el inicio de la historia azteca, desde sus orígenes, en la ciudad mítica de Aztlán, y la peregrinación de 200 años que habrían realizado hasta la ciudad de México Tenochtitlán. Esta peregrinación la hicieron divididos en clanes. Según el códice, en el año 1196 llegan a Tula, capital del gran estado tolteca, que presidió al de los aztecas. El siguiente punto en la peregrinación fue Teotihuacán. Teotihuacán, a 40 kilómetros del Distrito Federal de México, era la ciudad en la que los aztecas creían que había nacido el sol. Para entender más sobre el origen de Teotihuacán, tenemos un vídeo en el canal para el que les dejo el enlace en la descripción. Teotihuacán fue abandonada por los teotihuacanos en el año 700 de nuestra era. Cuando los aztecas llegaron a esta ciudad, ya contaba con varios siglos de abandono. Lo consideraron un lugar sagrado, creado por los dioses. Nunca entraron en contacto con los teotihuacanos, pero tenían lazos en común con ellos. Uno de los lazos era el culto a la serpiente emplumada, al hombre dios Quetzalcóatl, que fue un culto que se extendió por toda Mesoamérica y Centroamérica, pero con distintas denominaciones, a lo largo de 4000 kilómetros, con una asombrosa continuidad en las crónicas y leyendas de los distintos pueblos. Los aztecas, así como otras civilizaciones de América, creían que Dios los había creado en un inframundo, que desde allí habían emergido, y luego se habían movido hacia los 4 puntos cardinales. En el sudoeste de Estados Unidos, la cultura Hopi podría develar los secretos del origen azteca. Según la mitología de esta cultura, sus antepasados emigraron desde esas tierras hacia los 4 puntos cardinales. En ese caso, este podría haber sido el origen de las peregrinaciones de toltecas y aztecas. Los Hopis también cuentan la historia del dios Pajana, del clan de la serpiente, que partió desde esa zona luego de las erupciones volcánicas. Este momento coincide con el inicio de la peregrinación de los aztecas. Los aztecas finalmente llegan a una isla en el lago de Texcoco, en el año 1325 de nuestra era, sitio en el que más tarde construirían Tenochtitlán. Allí creyeron finalmente encontrar la tierra prometida por su dios Huitzilopochtli. Pero tiempo atrás de esto, tuvieron que enfrentar innumerables desafíos. Cuando llegaron al Valle de México, encontraron tierras en el cerro de Chapultepec en el que encontraron un manantial de agua dulce, y pensaron que finalmente habían encontrado su tierra prometida. El Valle de México estaba dominado por una coalición de 3 pueblos. Estos vieron en los aztecas una amenaza, se unieron y los desplazaron hacia el sur, donde se asentaron. Es la zona del Pedregal de San Ángel, zona cubierta por lava volcánica, lugar inhóspito para la vida. No pudieron vivir allí de la agricultura, pero había animales, y en particular reptiles, serpientes venenosas por toda la zona. Se hicieron expertos en cazarlas y alimentarse de estas víboras. Luego, fueron convertidos en vasallos del gobernante de Culhuacán. Este les prometió la libertad cuando capturasen a 8000 prisioneros. Luego de que los aztecas cumplieran con lo solicitado, pidieron a la hija del gobernante en matrimonio. El gobernante aceptó, y los aztecas la desollaron viva, por lo que tuvieron que huir de la zona. Finalmente se instalan en el medio del lago Texcoco en un islote, zona en la que más tarde construirían Tenochtitlán. Allí se separaron en 2 grupos. Un grupo se instaló en el Tlatelolco, y se dedicó al comercio, estableciendo el mayor mercado en toda Mesoamérica. Su éxito preocupó a los habitantes de Tenochtitlán. Los aztecas habían encontrado así su tierra prometida, una isla en el medio de un lago en la que no podían cultivar o construir grandes edificaciones. ¿De qué manera superaron este desafío? ¿Cómo desarrollaron la agricultura? ¿Y cómo era su arquitectura? En el islote tenían suelos fangosos, pero ellos implementaron una técnica de pilotaje,
generando plataformas, rellenándolas con fango, con piedra, con desechos orgánicos y fueron ganando terreno al agua. De esta forma además iban ganando espacio para hacer construcciones. Este suelo orgánico les permitió implementar las chinampas, jardines flotantes, anclados al fondo lodoso con pilotes de madera. De esta forma lograron cultivar sobre las aguas del lago. Cultivaron maíz, calabaza y otros cultivos. Fueron ganando terreno hasta alcanzar una superficie de 15 kilómetros cuadrados, unida al continente a través de ingeniosas calzadas. En Tenochtitlán, identificaron un cerro con muchas cuevas, que para ellos representaba un camino al inframundo. El Cerro de la Estrella. Se apropiaron del cerro y construyeron el templo que se encuentra en la cima. En la cima del Cerro de la Estrella hacían sacrificios humanos, porque creían que el sol necesitaba de sangre humana para mantenerse vivo. Estos sacrificios podrían haber sido producto de profundas creencias, o solo un acto para atemorizar al resto de los pueblos. A 40 kilómetros de Tenochtitlán, se encontraba el monte Tlaloc, punto focal, donde ellos creían que se encontraban los dioses del agua. Allí construyeron un templo de 3000 metros cuadrados, con murallas de 3 metros de altura que lo rodeaban. La estrategia de los aztecas fue la de apropiarse de ese lugar sagrado, para ejercer un poder simbólico sobre el resto de los pueblos. Impusieron la creencia de que, quien dominara el monte Tlaloc, podía controlar el ciclo de las lluvias. En general, los aztecas se apropiaron de los dioses mesoamericanos, para dominar ideológicamente a los pueblos del Valle de México. Los aztecas utilizaban a las grandes montañas como marcadores calendáricos. Generaron muy buenos calendarios, que eran muy precisos y muy avanzados para su época. Marcaban ciclos de 52 años que asociaban con la probable muerte del Sol. Los aztecas condensaron en la llamada Piedra del Sol sus avanzados conocimientos astronómicos. El anillo externo se cree que representaba el límite del universo con la Vía Láctea. Siguen luego 4 círculos que describen los movimientos orbitales de Saturno, Júpiter, Marte y Venus. El siguiente representa los 20 días del calendario sagrado. Y en el círculo central podemos ver los 4 soles de los mundos anteriores, que fueron destruidos de manera trágica. Finalmente, aparece el quinto sol, al que los aztecas creían mantener con vida a través de sacrificios humanos. La expansión de los aztecas fue imparable. En solo 12 años conquistaron a las civilizaciones de los alrededores del lago. En el año 1450, el emperador Moctezuma tuvo que enfrentar una sequía devastadora. Para contrarrestar esto, que creían que se trataba de la ira de los dioses, iniciaron las guerras floridas. Estas eran batallas que tenían como objetivo abastecerse de cautivos para el sacrificio sagrado a los dioses. El grupo más selecto de la milicia azteca lo constituían los caballeros águila. Estos utilizaban armas defensivas, como escudos y petos, que eran de algodón, con un espesor de 3 a 4 centímetros, adornados con plumas. Estos servían de acolchado, rellenos de piedras de sal, para proteger al guerrero de los proyectiles. Como armas de largo alcance, usaban dardos que se arrojaban manualmente y otra saeta de mayor alcance, con una importante clavija que se utilizaba para ir devastando las filas del enemigo. De esta forma podían atacar desde una distancia de 120 metros. Finalmente, también utilizaban el arco y la flecha. La estrategia que utilizaban era la de desestabilizar las filas del enemigo con las armas de largo alcance, para que finalmente, cuando el adversario estaba sumido en el caos, entraran los guerreros águilas y jaguar con armas de choque, como el macuahuitl, el arma más terrible de Mesoamérica. El macuahuitl era un bastón con navajillas de obsidiana, el material natural más cortante. Ese arma fue uno de los factores fundamentales de la expansión militar azteca. Bajo la conducción de Moctezuma I, se expandieron más allá del valle, pero para esto, necesitaban controlar la producción de obsidiana para desarrollar sus poderosas armas, y ocuparon entonces el territorio de la Sierra de las Navajas. Luego Moctezuma I continuó su expansión hacia los estados de Guerrero, Puebla, Hidalgo y Oaxaca. Entre sus objetivos estaba el de abastecerse de insumos que no podían obtener en el valle, para poder así alimentar a la nación azteca. En los territorios conquistados se imponían tributos y sus cultos y tradiciones. Otro de los objetivos de la expansión azteca en Mesoamérica fue el de asimilar los conocimientos ancestrales de cada una de estas civilizaciones. Cuando ocupan Oaxaca para tomar el control de la producción de cacao, allí se enfrentan a 2 culturas legendarias de Mesoamérica, los zapotecas y los mixtecos. El imperio conquistó luego el estado de la actual Veracruz. El azteca se convirtió entonces en el mayor imperio de la historia de Mesoamérica. ¿Cómo era la organización social azteca? La población estaba organizada en diversas clases sociales. En la cúspide de la pirámide estaba el emperador. Debajo venía la nobleza, una clase social privilegiada y rica que controlaba la vida política, religiosa y militar del imperio. Luego estaba el pueblo. A la cabeza del pueblo estaban los comerciantes o mercaderes y debajo de estos los campesinos. Por otro lado estaban los esclavos que solían ser prisioneros de guerra, delincuentes o morosos. La sucesión de los emperadores aztecas no era hereditaria, sino que estos eran elegidos por consenso entre los miembros de la nobleza azteca. ¿Cómo era la economía del imperio? Tuvieron una economía floreciente, basada en un sistema de tributos y apoyada en la agricultura y el comercio. La ganadería se desarrolló también, pero en menor medida. Para el comercio, utilizaban el trueque. Intercambiaban piedras preciosas, armas, comida, productos manufacturados o esclavos. La expansión de los aztecas parecía imparable, hasta el año 1478, cuando los aztecas intentaron conquistar el reino purépecha o tarasco, en la ciudad de Tzintzuntzan, una civilización con un gran poderío militar.
Se cree, por similitudes de cultura y de lengua, que los purépechas fueron parte de migraciones que llegaron a Mesoamérica desde Sudamérica, a través del Océano Pacífico. Esta civilización tenía una estructura política eficaz, y permanecía imbatible a los afanes hegemónicos de los aztecas. Tenía una sólida economía basada en la metalurgia del cobre. Su solidez y gran poderío militar representaba una amenaza para los aztecas, por lo que en el año 1478 deciden atacar su territorio. Luego de una de las batallas más sangrientas de la historia de Mesoamérica, hacia 1480, se produce una estrepitosa derrota de los aztecas. Estos debieron huir, sobrevivieron solo 1000 soldados y el emperador Axayácatl sufrió heridas que luego terminarían con su vida. El empleo de armas de cobre por parte de los purépechas fue fundamental. 40 años después de la derrota contra los purépechas, los aztecas se toparían con su mayor desafío: enfrentar al ejército español. Es el momento en el que el monumental imperio azteca se derrumbaría para siempre. Los españoles ya habían llegado a América en 1492, pero hasta el año 1500 no habían llegado aún a los territorios del imperio azteca. En 1519, el ejército español arriba a las costas de Veracruz y por distintos medios tomaría el control de Mesoamérica. ¿Cómo Hernán Cortés en solo 2 años logró conquistar a uno de los imperios más grandes y poderosos de América? ¿Qué otros acontecimientos ayudaron a que los españoles, con un ejército muy reducido, pudieran derrotar a los aztecas? ¿Qué papel jugó la biología en esta invasión? Para que puedas repasar todo esto y mucho más sobre esta siguiente etapa de la historia de América, te dejo un enlace aquí arriba, al vídeo que narra la historia que comienza con la llegada de los europeos al territorio y posterior conquista del continente. Si llegasteis hasta aquí, te invito a que te suscribas al canal y nos dejes un like, para que este vídeo pueda servirle también a mucha más gente, y no olvides que este vídeo forma parte de una lista de reproducción, que te contará la historia de cada una de las culturas precolombinas de América.